¿Alguna vez has pisado una ciudad que el tiempo olvidó? No hablamos del brillo de Tokio ni de los rascacielos de Seúl. Hablamos de ciudades silenciosas, esculpidas por la arena y los siglos, donde los susurros de la ruta de la seda aún resuenan entre piedras rotas. Sheki, Karimabad, Yazd, lugares que no solo existen, también recuerdan, donde las caravanas doradas cruzaban desiertos bajo las estrellas, donde imperios nacieron y desaparecieron, dejando templos, torres y callejones gastados por el tiempo. Esto no es la Asia de las postales, es la otra cara, donde la belleza olvidada espera en silencio a ser descubierta. Y hoy en Nómada Global te llevamos a esa ruta de la seda que nadie te contó. Sheki, Azerbaiyán, la joya olvidada del Cáucaso. Hay lugares donde el tiempo no pasa, se queda. Así es Sheki, escondida entre cerros boscosos del norte de Azerbaiyán. Sheki fue en otro tiempo una parada brillante de la antigua ruta de la seda. Comerciantes de Persia, India y el Imperio Otomano se reunían aquí, intercambiando sedas, hilos de oro y 1000 historias bajo las moreras. Pero no es solo la historia lo que hace a Sheki tan chida. El palacio del Khan de Sheki, construido sin clavos, solo con piezas de madera entrelazadas, sigue siendo una obra maestra. Sus vitrales parecen luciérnagas bajo el sol, y a su alrededor, casas mercantiles del siglo XVIII y callejones empedrados susurran leyendas de lujo y resistencia. En 2018, un incendio devastador amenazó con borrar este legado, pero Sheki aguantó, recordándole al mundo que preservar la cultura no es un lujo, es legado. Y si te alejas del pueblo, te abraza la cordillera del Gran Cáucaso. Bosques más densos, cascadas que cantan. Parece que la naturaleza misma vigila lo que queda. Esto no es un destino más, es un museo vivo, una joya olvidada, esperando a que la recuerdes. ¿Qué ciudad de la ruta de la seda visitarías primero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no se te olvide, Nómada Global apenas comienza. Karimabad, Pakistán, el reino oculto bajo el Rakaposhi. Allá, a la sombra del Rakaposhi, uno de los picos más altos del mundo, se encuentra un pueblo que conectó imperios. Bienvenido a Karimabad, una joya abrazada por las montañas del Karakorum, donde el tiempo se baja el ritmo y la historia respira en cada terraza azotada por el viento. Más de 40 años de civilización han pasado por aquí, desde caravanas de la ruta de la seda cargadas de especias y sedas, hasta antiguos gobernantes que construyeron fuertes para observar el cielo. Karimabad lo ha visto todo. Pero lo que lo hace especial no es la altitud, es el alma. En primavera, los duraznos florecen con todo el color, pintando el valle como una pintura viviente. Y la gente del pueblo se reúne para el Shandur Polo, el partido de polo a mayor altitud del mundo, jugado a más de 3600 m. No es deporte, es legado sobre caballo. Y detrás de tanta belleza hay silencio. Un silencio que habla de antepasados, de nieve, de relatos. Parado aquí, entre picos blancos y huertos en flor, no solo te sientes pequeño, te sientes eterno. ¿Cómo crees que sería jugar polo en el techo del mundo? Dínoslo abajo, y si te está encantando este viaje, suscríbete a Nómada Global para más maravillas escondidas. Bhaktapur, Nepal, donde la tierra recuerda.
En Bhaktapur, hasta el barro cuenta historias. A solo 20 kilómetros de Katmandú, esta ciudad se siente como otro universo. El aire es más ligero, los callejones más angostos y el ritmo más pausado. Marcado no por máquinas, sino por las vueltas del torno de alfarero. Por más de unos 0 años, Bhaktapur ha ido moldeando su identidad con tierra y fuego. Aquí, las manos aún dan forma a vasijas con técnicas ancestrales transmitidas generación tras generación. Cada olla es un recuerdo, cada horno un testigo. Pero Bhaktapur no está congelada. Sus 55 templos se elevan como poesía labrada en piedra, cada uno distinto, reflejando la artesanía y devoción de siglos. Y llega el rugido del Vizcajatra. Una vez al año, esta ciudad tranquila estalla en color y caos. Carruajes recorren las plazas, la música rasga el cielo, y el espíritu de la ciudad baila en cada paso. Esto no es solo patrimonio, es vida. Un lugar donde la tradición no se muestra, se vive. Tómate un momento. Deja que tu mano imagine el barro, porque algunas culturas no se apuran. Se sienten despacio, profundo, completo. Yazd, Irán, la ciudad del desierto que se niega a desaparecer. En pleno corazón del desierto iraní, donde la mayoría de las ciudades cae ante la arena, Yazd resiste. Sus muros de adobe secos son gruesos y cálidos, como la memoria misma. Durante siglos, viajeros de la ruta de la seda pararon aquí, no solo a comerciar, sino a respirar la sabiduría del silencio, a respirar el fuego de una fe más vieja que el tiempo. Yazd fue un bastión del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del planeta. Aún hoy, las torres del silencio se alzan sobre la ciudad. Plataformas de piedra donde los muertos regresaban a la naturaleza, el cielo y el espíritu. Pero la vida palpita en Yazd también. Los Badgirs, torres de viento, se levantan como velas en los techos, enfriando las casas con una ciencia anterior a la electricidad. Las mezquitas brillan en azulejo azul, los bazares zumban con azafrán y secretos. Aquí, lo sagrado no está solo en los templos. Está en la geometría, la sombra, el bien y el momento más poderoso, cuando cae el crepúsculo y el llamado a la oración se mezcla con el viento desértico. No necesitas entender las palabras. Solo necesitas quedarte quieto y escuchar. Gyeongju, Corea del Sur, donde las piedras recuerdan emperadores. Algunas ciudades escriben la historia. Gyeonggu la hizo, antigua capital del reino Silla. Gyeongju fue conocida como el Museo sin muros, porque cada piedra, camino y colina cuenta su propia leyenda. 50 reliquias culturales, más de 50 templos, 10 tumbas reales que aún susurran sobre reinas y reyes perdidos en el tiempo. Aquí, el arte no era solo expresión, era imperio. Pagodas talladas con precisión matemática, templos alineados con las estrellas y una civilización que usaba el diseño como devoción. En el Museo Nacional de Gyeonggu encontrarás artefactos de unos 0 años, cerámicas con hoja de oro, estatuas con ojos que aún parecen ver. Pero los momentos más profundos no están en vitrinas, sino en el silencio.
Un paseo bajo pinos que llevan ahí desde el último aliento de silla. Una brisa sobre una tumba real que nadie osa molestar. No todo lo sagrado necesita explicarse. A veces, el respeto basta. Ulaanbaatar, Mongolia, donde el invierno moldea el alma. En Ulaanbaatar, el invierno no es solo una estación, es un escultor. Es la capital más fría del mundo, donde el termómetro cae por debajo de 40 grados y sobrevivir se vuelve tradición. Pero incluso aquí, la vida no se repliega. Rouge, casi la mitad de la población de Mongolia vive aquí. En una ciudad suspendida entre el silencio helado y ecos de antaño. Este es el territorio de Genghis Khan, donde las yurtas aún salpican la estepa y los niños montan a caballo antes de caminar. El pasado no es un recuerdo, es músculo. Cada año, Ulaanbaatar se llena de movimiento durante el Naadam, un festival más antiguo que muchos países. Lucha, tiro con arco, carreras de caballos, habilidades que una vez conquistaron medio mundo, se practican con orgullo. Lo sientes en el viento, en el polvo que levantan los cascos, en la manera en que un pueblo se niega a desaparecer sin importar cuán frío se ponga el mundo. Y de alguna forma, en este sitio de inviernos brutales y cielos infinitos, empiezas a entender algo sobre la resistencia. Quizá los territorios más duros engendran los corazones más generosos. Yadan, China, el desierto que construye catedrales. Yadan no es un lugar al que llegues por casualidad. Es un lugar que te reta a entrar. Extendido por 500 kilómetros cuadrados de desierto abrasador, Yadan no solo rompe récords, sino percepciones. Las temperaturas superan los 58 grados y sin embargo, esta extensión yerma guarda algunas de las formaciones más hipnotizantes del planeta. El viento ha tallado esta tierra por más de 30 millones de años. Y lo que queda se siente como una ciudad perdida edificada por dioses. Torres de piedra, pasillos mudos, fortalezas naturales cinceladas no por manos humanas, sino por la eternidad. Pero Yadan no está vacío. Guarda ecos de caravanas de la ruta de la seda, sepultadas en tormentas de arena, de mercaderes que nunca regresaron, de leyendas enterradas bajo dunas. Y aún así, relicarios de antiguas dinastías reposan aquí, desafiando el paso del tiempo. Caminar por Yadan es dejar el mundo atrás. No hay refugio, ni señal. Solo viento. ¿Y tú? Al final no es lo que ves lo que te persigue. Es lo que sientes cuando el silencio se vuelve más estruendoso que el pensamiento. Turpan, China, donde el desierto aprende a florecer. Turpan es uno de los lugares más calientes de China. Un horno tallado en la tierra, donde los días de verano ardientes alcanzan los 48 grados cuaros y los espejismos titilan en el horizonte. Pero aquí sucede algo inesperado. En medio de vientos resecos y suelo agrietado, la vida florece. Esta es la tierra de la vid. Hileras de viñedos se extienden por 16,0 acres, alimentados por una maravilla ancestral, el sistema Carés. Una red subterránea de canales de hace 2,0 años, que todavía lleva agua glaciar desde montañas lejanas hasta las llanuras sedientas. En Turpan, el desierto no gana, se adapta. La cultura uigur florece aquí. Música en callejones, festivales bajo cielos estrellados,
el aire perfumado con especias. El tiempo pasa lento, como el llamado a la oración flotando entre las vides. Pero lo más impresionante es cómo un lugar tan abrasador puede sentirse cálido, no por el clima, sino por su gente. Porque sobrevivir aquí no es solo resistir, es ser generoso. Kashgar, China, el mercado que recordó al mundo. Por más de 20 años, Kashgar ha sido punto de encuentro, no solo de personas, sino de civilizaciones. Aquí, el llamado a la oración flota sobre bazares milenarios. Mezquitas se alzan en silencio de mosaico. Y los comerciantes siguen regateando bajo las mismas cúpulas donde antaño troqueaban lapislázuli y seda a los mercaderes de la ruta de la seda. El mercado dominical, con más de 500 años, late envuelto en color y aromas. El mugido del ganado, el tintinear del cobre, las especias en remolino. No es un show, es vida. Intacta, recorre la ciudad antigua y lo sentirás. Arquitectura con memoria, calles diseñadas no para autos, sino para historias. Kashgar es más que un destino. Es un espejo de cada imperio que pasó y de cada persona que dejó su huella. No es historia en exhibición, es historia en movimiento. Y si escuchas con atención, puede que hasta oigas tus propios pasos uniéndose al ritmo. Jangye-Dangxia, las montañas que olvidaron que eran reales. En Jangye-Dangxia, la tierra deja de fingir normalidad. Este paisaje está pintado por el tiempo, 24 millones de años de viento, lluvia y sedimentos, presionando en pinceladas de rojo, amarillo, dorado y violeta. Ningún artista podría haberlo imaginado, pero la naturaleza sí lo hizo. Las montañas ondulan como seda. Los colores cambian cada hora, como si el horizonte respirara. Los locales cuentan que la tierra fue bendecida por la caída de un dragón. Sus escamas convertidas en piedra, su espíritu atrapado en capas de roca luminosa. Pero la ciencia dice otra cosa. Presión, erosión, silencio. Los visitantes llegan por las fotos, pero quienes se quedan sienten algo distinto, un asombro callado. La sensación de que estás parado no sobre tierra, sino sobre historia. En un mundo obsesionado con maravillas creadas por el hombre, este lugar nos recuerda, la tierra siempre fue la mejor artista. Jiayuguan, la puerta entre los mundos. En el borde del antiguo imperio chino se alza Jiayuguan, una fortaleza donde lo conocido terminó y lo desconocido comenzó. Aquí, la Gran Muralla no solo continúa, sino que culmina. Construida en el siglo XIV, sus torres emergen del desierto de Gobi como un último suspiro de civilización antes del reino de la nada. Los viajeros se detenían aquí para reunir valor. Los soldados vigilaban, conscientes de que más allá de esa puerta solo había viento, arena e incertidumbre. Aquí estaba el umbral de la ruta de la seda, donde mercancías, ideas y esperanzas cruzaban hacia nuevos mundos. Y aún así, Jiayuguan no es solo piedra y estrategia. Es un monumento a cada despedida susurrada aquí, a cada comerciante que miró hacia atrás, a cada carta no entregada. Te paras sobre este muro y de pronto entiendes lo que realmente significan los límites. No solo líneas políticas, sino líneas emocionales. Y tal vez
ese sea el poder de las puertas antiguas, que no solo separan, sino que nos hacen elegir lo que estamos dispuestos a cruzar. Lago Qinghai, el espejo entre cielo y alma. Algunos paisajes no solo reflejan belleza, reflejan quietud. A más de 3,200 m sobre el nivel del mar, el lago Qinghai reposa como un secreto susurrado entre la tierra y el cielo. Es la laguna salada más grande de China, tan inmensa que parece sujetar el cielo en su lugar, pero no es el tamaño lo que te abruma. Es el silencio. Aves migratorias circulan en el aire. Peregrinos caminan a orillas, en reverencia silente. Y el viento lleva plegarias más que sonidos. Este fue un punto crucial de la ruta de la seda, donde los viajeros lavaban polvo y dudas, donde las culturas convergían no en guerras, sino en quietud. Hoy sigue siendo un santuario para la fauna, para rituales olvidados, para quienes buscan algo sin saber qué. Y quizás por eso muchos regresan, no para maravillarse, sino para sentirse transformados. Laguna Salada Chaca, el espejo por donde caminas. Existen reflejos y luego está Chaca. Aquí, la tierra cubierta de sal desaparece bajo una capa delgada de agua, volcando el mundo, nubes bajo tus pies. Montañas flotando en el aire, el cielo no arriba, sino a tu alrededor. Los locales lo llaman espejo del cielo, pero ese nombre se queda corto. No es espejo, es portal. Con apenas 1 a 2 m de agua, la laguna se convierte en un paisaje onírico para andar. Los visitantes no solo caminan por superficie, se adentran en la irrealidad. Y esto no es solo ilusión óptica. Hace más de 30 años, Chaca fue pozo de supervivencia, sal recogida a mano, secada por el viento, transportada de dinastía en dinastía. Y hoy es vida. Este es un lugar donde la tierra ofrece no solo sustento, sino espectáculo. No solo tomas fotos aquí, entras y te vuelves parte del cielo. Templo Mati, la montaña que eligió orar. La fe no siempre asciende hacia el cielo. A veces desciende al corazón de la piedra. Tallado en acantilados de granito casi a 2,0 m de altura, el Templo Mati no es solo un lugar de oración, es un sitio donde el silencio grabó su nombre en la roca, construido en el siglo V. Sus cuevas guardan más de 30 murales y relieves, cada uno una historia de fe cincelada contra lo imposible. No fue construido, fue ganado. Los peregrinos aún suben escaleras empinadas y entran en cavernas iluminadas solo por lámparas parpadeantes y su propia respiración. Adentro, pinturas centenarias, túneles sagrados y una quietud que se siente ancestral y viva. Hay incluso un pasaje casi paralelo al tiempo, de cerca de 500 m, que desaparece en el interior de la montaña. No promete a dónde lleva, solo que fue hecho por los que necesitaban seguir andando. Mati no brilla en oro, brilla en paciencia. Porque no toda luz necesita ser mostrada. Algunas esperan en la oscuridad. Ganan, la tierra donde las fe no compiten, coexisten. Sobre la meseta de Ganán, la fe no divide, se entrelaza.
Aquí, banderas budistas ondean junto a lunas crecientes. Monjes tibetanos y musulmanes hoy comparten mercados, historias y cielo. Esto es Gannan, una extensión vasta a más de 30 m. Hogar de lagos alimentados por nieve, picos sagrados y gente que aprendió a hablar en silencio. En el pueblo de Shahé se encuentra el monasterio Labrang, uno de los más importantes del budismo tibetano fuera del Tíbet. Sus pasillos se extienden sin fin, resonando con mantras susurrados mientras giran las ruedas de oración. Apenas a unos pasos, cúpulas de mezquitas se alzan suavemente hacia el cielo, y nadie grita, nadie se enfrenta, simplemente viven lado a lado. Gannan no impresiona con monumentos, te conmueve por lo intacto que se siente. No vienes aquí a presenciar grandeza, vienes aquí para recordar cuán silencioso solía ser el mundo. Kucha, la ciudad que aún susurra bajo la arena. Hubo un tiempo en que poetas escribían en sánscrito aquí. Campanas resonaban en mañanas desérticas y peregrinos llegaban, no para cruzar, sino para quedarse, estudiar, cantar. Este fue Kucha, un reino de pergaminos, seda y serenidad. Un lugar donde monjes budistas debatían filosofía en cuevas y comerciantes compartían té con místicos nómadas. Luego llegó el tiempo, la arena, el olvido. Hoy, Kucha está más silenciosa. Pero bajo sus calles yacen ruinas de un imperio perdido. Monasterios horadados en los acantilados, fragmentos musicales grabados en textos olvidados. Ecos de cánticos que nadie vivo recuerda cómo entonar. Los arqueólogos desentierran reliquias, pero el verdadero tesoro es lo que queda sin traducir. A la sombra del Taklamakan, Kucha no suplica ser vista, susurra, y no todos escucharán. Hotan, donde la seda y la piedra recuerdan las manos que las hicieron. En Hotan, el arte no va a galerías, es linaje. Durante más de 20 años, este oasis desértico hiló seda desde el silencio y talló jade de montañas. Cada hilo, cada curva modelado por generaciones que no firmaron, pero dejaron su huella en la fibra. En mercados perfumados con especias y polvo, mujeres aún tiñen seda en rojos intensos y dorados, usando técnicas más antiguas que el papel. Los niños observan y recuerdan. Cerca de ahí se extrae el jade nefrítico, preciado por emperadores, del lecho de los ríos con reverencia. No por su brillo, sino porque perdura. La belleza de Hotan no está en monumentos. Está en movimiento, un telar crujiendo, un cincel susurrando, un legado que se rehace cada día por manos silenciosas. No toda obra maestra necesita marco. Algunas solo piden un momento de silencio. Yarkand, la ciudad donde la fruta sobrevivió al imperio. Yarkand fue un orgullo imperial. Hoy es un huerto de memoria. En el corazón del desierto, manzanas y uvas maduran bajo cielos que olvidan llover. La vida no debería florecer aquí, pero lo hace con convicción. Hace siglos, Yarkand fue una ciudad clave de la ruta de la seda, donde culturas china, mongola y musulmana
se fusionaron en patios con azulejos azules y palmeras. Reyes gobernaron, poetas cantaron. Mezquitas surgieron como murmullos de piedra. Hoy, el tiempo avanza lentamente. Los mercados zumban. Niños corren por callejones angostos con dedos pegajosos y camisetas manchadas de fruta. Pero entras a una madrasá o mezquita antigua y sentirás algo más. Una arquitectura hecha no solo de ladrillos, sino de paciencia. Yarkand no trata sobre lo que se perdió, sino sobre lo que sigue creciendo. Porque hay ciudades que no se desvanecen, se maduran. Aksu, el filo del mundo que se negó a suavizarse. Aksu no brilla, ni lo pretende. Este es un territorio de anguloscrestas desérticas, piedra cruda y llanuras azotadas por el viento que se pierden por miles de kilómetros. En otro tiempo, monedas romanas se intercambiaron aquí. Seda y jade cruzaron fronteras sin nombre. Y bajo su exterior duro yace jade no el que usas en joyería, sino el que emperadores mandaron a buscar con ejércitos. Aksu nunca se construyó para ofrecer comodidad. Se erigió para atravesar, para sobrevivir. Para recordarte que hay bellezas que no piden ser admiradas. La gente de aquí no pule la historia. La camina entre polvo, calor y un silencio orgulloso. Sin monumentos relucientes, sin ruinas dramáticas, solo tierra. Y la memoria de quienes pasaron con un único propósito. Hay lugares que parecen terminados. Aksu no lo está, y quizás ese sea el punto. Issyk-Kul, el lago que olvidó congelarse. A 1.6 metros de altura, rodeado de montañas nevadas, Issyk-Kul debería congelarse, pero no lo hace, y nunca lo ha hecho. Alimentado por manantiales subterráneos, este vasto lago salino guarda su calor como un secreto reflejando no solo nubes y acantilados, sino algo más suave, algo desafiante. Por más de 2 años, ha recibido a comerciantes, jinetes, viajeros quienes cruzaban desde China hacia las estepas de Asia Central. No ofrecía caminos, solo espacio y reflexión. Hoy, Issyk-Kul sigue siendo un misterio, hogar de 24 especies de peces endémicos, horizontes envueltos en cielo y comunidades que hablan de ciudades antiguas sumergidas bajo sus aguas. Pero no son los datos los que te atrapan. Es la sensación de permanecer en el aire frío y calentarte con el silencio. Algunos lugares desafían la naturaleza. Otros te invitan a desafiarte a ti mismo. Shahizabz, la ciudad que construyó gloria y la dejó caer. Algunas ciudades se recuerdan por su ascenso. Shahrizabz se recuerda por su ruina. Aquí nació Tamerlán el Grande, un chico convertido en emperador, constructor, tormenta. Fue aquí donde levantó Aksaray, el Palacio Blanco, con muros de 65 metros cubiertos de azul y oro. Una estructura diseñada no para durar siempre, sino para desafiar la eternidad. Hoy, lo que queda está fragmentado. Una sola puerta. Sombras de esplendor, columnas que se alzan sin nada que sostener. Pero no confundas ruina con ausencia. Shahrizabz aún respira con cantos antiguos
instrumentos tallados y los pasos de peregrinos que recorren sendas de piedra junto a árboles más viejos que estados. No vienes a revivir la gloria, vienes a presenciar lo que la gloria se vuelve. Y algunas veces, los pedazos rotos relatan las historias más claras. Khujand, la ciudad que sobrevivió a sus conquistadores. Fundada hace más de 2.5 años, Khujand ha tenido muchos nombres, pero nunca olvidó el que pertenece. Parte del imperio de Alejandro Magno en su momento, Khujand se convirtió en bastión de la ruta de la seda, donde comerciantes transaban bajo la luna y la caligrafía danzaba en muros de arenisca. La fortaleza Khujand, aunque reconstruida, aún resuena con determinación ancestral. El bazar Panshanbe vibra de vida especias, telas, risas movidas por ritmos más viejos que los mapas. Mezquitas se alzan junto a cúpulas ortodoxas, y el tiempo, aquí, no borra, sino que suma capas. Khujand no necesita impresionarte. Te necesita ir lento, que mires de cerca. Que entiendas que algunas ciudades no luchan por ser recordadas. Simplemente nunca se fueron. Y si llegas a recorrer sus calles, no te apresures. Podrás perder el instante en que decide hablar. Nisa, el reino sepultado en el silencio. Hay ruinas que se derrumban y hay ruinas que esperan. Nisa fue antaño la capital real del Imperio Parto. Una civilización que sostuvo frente a Roma, que gobernó desiertos y cambió oro por tinta. Mitos por mapas. Hoy, sus ruinas piramidales no se alzan en gloria, sino en quietud. Sin cúpulas que dominen el cielo, sin mármol reluciente, solo viento, polvo y 400 acres de preguntas. Los arqueólogos han encontrado más de 4 vestigios tablas de arcilla, flautas de hueso, columnas fragmentadas que alguna vez sostuvieron sueños. Pero el verdadero peso de Nisa no está en lo encontrado, sino en lo que se niega a hablar. Frente a este sitio no te sientes viajero. Te sientes intruso, un invitado en una memoria olvidada. Y quizás por eso Nisa no exige atención. Solo espera a quienes no solo quieren ver la historia, sino dejarse reclamar por ella. La ruta de la seda nunca terminó. Simplemente se cansó de gritar y decidió susurrar a través del barro, del silencio, del viento que acaricia los huesos de ciudades olvidadas. Has visto palacios caer, lagos que se niegan a congelarse, murallas que alguna vez contuvieron imperios y que ahora solo contienen tiempo. Pero lo que importa ahora no es lo que estos lugares fueron. Es lo que hicieron contigo. Se te cortó la respiración. Aunque sea un segundo, algo te jaló no desde allá afuera, sino desde adentro. Si fue así, entonces ya no eres visitante. Eres un hilo más en el tejido, parte del eco, del silencio, de la historia. Y cuando termine este video, no le des scroll. No te vayas tan rápido. Deja que el polvo se asiente. Permite que un nombre, un color, un sonido se te quede más tiempo de lo esperado. Esa es la parte que este mundo eligió confiarte. No por los likes, ni por las fotos, sino porque una parte del planeta te eligió a ti.
para guardar su memoria.